Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Patricio León Peláez y estoy aquí haciendo unas tareas de Derecho Constitucional. Soy alumno de maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja y bueno, hay algunas tareas que nos mandan a hacer, aparte que esto hay que combinarlo con el trabajo del libre ejercicio de la profesión. En este momento me encuentro aquí también haciendo otras tareas, haciendo, también combinándolo con el trabajo y bueno, ahí toca buscar tiempo al tiempo, dicen, no hay que aprovechar todos los minutos, ¿no?, que tengamos para poder cumplir con las tareas, con el trabajo, con la familia. Bueno, ya entrando en materia, hay un trabajo, un deber de teoría de derecho constitucional que nos han pedido que hablemos sobre un tema o sobre dos corrientes filosóficas, lo que tienen que ver con la filosofía del derecho, como es el jus positivismo y el jus naturalismo. Fue la primera clase de teoría de derecho constitucional que nos dieron y nos pidieron que hagamos un video hablando sobre esta temática, ¿no? Y también dando claro nuestro aporte personal, nuestro criterio personal en base a las lecturas que nos proporcionaron, en base a las clases que también nos dio el profesor. Entonces hablar sobre estas temáticas, ¿no? De qué entendemos por el jus positivismo, qué entendemos por el jus naturalismo. Bueno, yo recuerdo que esto nos dieron en filosofía del derecho cuando era estudiante de derecho en los primeros años. Yo recuerdo, ¿no? Esto nos daban estas clases, es como un recorderis para mí después de tantos años, ¿no? Yo ya llevo casi, son como 18, ya voy para 19 años, casi 2 décadas como abogado y vuelvo a esto, ¿no?, que era la época de estudiante, a recordar estos temas que eran muy interesantes y generaban mucho debate me acuerdo, entre nosotros como estudiantes, ¿no?, de hablar de estas dos corrientes que son muy importantes en el estudio del derecho, específicamente en la filosofía del derecho, y poder valga la redundancia, después de tantos años, recordar estos temas, pues la verdad que me entra un poco de nostalgia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya entrando en materia, sobre estos dos temas interesantes, el jus positivismo y el jus naturalismo. ¿En qué consisten? Bueno, ¿qué entendemos por jus naturalismo, no? El jus naturalismo, como ya lo dije al inicio, es una corriente filosófica, una corriente antigua de la filosofía, en este caso de la filosofía del derecho. ¿Y qué dice el jus naturalismo, no? Que el derecho no nace de la voluntad del Estado, o sea, no parte de un derecho escrito, ¿no?, a diferencia del positivismo, que se enfoca en un derecho escrito, en una norma escrita, ¿no? Más bien el jus naturalismo se enfoca en principios universales, ¿no? Como vuelvo y repito, no nace de la voluntad del Estado, sino de principios universales como la razón, la dignidad humana, la justicia. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo. Es un enfoque que afirma que hay normas superiores, ¿no? Normas naturales, divinas, que deben guiar y corregir las leyes humanas, ¿no? Entonces, en eso, en breves palabras, describimos lo que es el jus naturalismo. O sea, como su nombre lo indica, se origina de la naturaleza humana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la concepción ya tenemos lo que es el derecho a la vida, pero claro que el derecho ha sido una constante evolución, ¿no? Creo que, por ejemplo, en épocas antiguas no se reconocía, por ejemplo, lo que es derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no? Pero ya con hechos históricos o antecedentes históricos, ha hecho de que el ser humano tenga más conciencia y pueda ir reconociendo estos derechos que ya existían, pero que no eran de pronto, no eran reconocidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos decir del jus naturalismo? Por ejemplo, el jus naturalismo hace una objeción a la conciencia frente a las leyes injustas,
por ejemplo, derechos humanos como límites al poder estatal. Entonces, eso es lo que consagra el justnaturalismo, ¿no? Como una corriente filosófica, ¿no? Y en cambio el positivismo vuelta es se puede decir que es todo lo contrario, porque ellos se enfocan en el derecho escrito, ¿no? Y afirma que el derecho es lo que el Estado promulga como ley, ¿no? Lo que está escrito es lo que existe, si no está escrito no existe. A diferencia del justnaturalismo, que habla de algo moral, de principios universales, el positivismo, como vuelvo y repito, no depende de un contenido moral, ¿no? Que su validez se basa en el derecho escrito, ¿no? Todos sabemos que el derecho es una creación intelectual del hombre, y creo que el derecho se ha creado por esa necesidad de poder regular ciertas situaciones que se dan en una sociedad. Pero todos sabemos, como abogados que hemos ejercido mucho tiempo, que hay leyes que se promulgan pero que no son justas, ¿no? Porque no por el hecho de ser ley, pero a veces son leyes que tienen sus fallas, sus falencias, y son injustas, ¿no? Entonces, por eso existen, por ejemplo, derogatorias a la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, a breves rasgos he dado de lo que consiste cada una de estas corrientes. El positivismo, como vuelvo y repito, se basa en el derecho escrito. Por ejemplo, hablemos en la práctica, ha habido leyes que pueden ser de pronto injustas, pero en el camino, ¿no?, de que se está aplicando esa ley, un sector se puede dar cuenta de que esa ley no está regulando de la manera adecuada, ¿no? Entonces ahí vienen los cambios o reformas, como ya lo dije anteriormente. Entonces ellos, los que están con esta corriente, siempre más se enfocan en lo que es el derecho que está consagrado en los códigos, en las leyes, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el positivismo y el justnaturalismo, en base a las lecturas que nos dieron, y en base también a lo que nos dio el profesor en las clases, ¿no? Ahora, también, aunque son corrientes un poco, se puede decir, sí, muy contrarias o muy diferentes, pero podemos mencionar, por ejemplo, aspectos, ¿no?, sobre ambas, ¿no? Como por ejemplo el justnaturalismo, por ejemplo, en cuanto al origen del derecho. Por ejemplo, ellos hablan de que se origina de la moral, de la naturaleza humana, por ejemplo. En cambio, el positivismo depende más de la voluntad del legislador, de lo que está escrito, del Estado en sí. La validez de la norma depende de la justicia, según el justnaturalismo, es lo que yo entiendo, ¿no? Vuelta el positivismo más depende de su forma y de su procedimiento, ¿no? Más que todo, como digo, hacen hincapié en lo que es el derecho escrito. Otro aspecto es el rol de la moral. O sea, en el naturalismo es central, es lo básico, es lo fundamental. En cambio, en el positivismo es separada del derecho, no están unidas, son separadas. Por ejemplo, los justnaturalistas, por ejemplo, siempre tienen esa objeción de conciencia frente a las leyes. En cambio, los positivistas, una aplicación estricta a la ley vigente, ¿no? O sea, ellos, lo que está escrito es lo que existe, ¿no? Aunque en la práctica parecen opuestos, ¿no?, según lo que yo, a mi modo de ver y mi modo de entender, pero en la práctica se cruzan, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, cuando hay el control de convencionalidad, exige, por ejemplo, que las leyes nacionales respeten los tratados internacionales, ¿no? En este caso de derechos humanos, hablemos, ¿no? Entonces aquí el positivismo reconoce límites morales y universales, ¿no? Entonces yo por eso sí creo de que ambas corrientes han aportado a que el derecho se perfeccione de mejor manera, han aportado para que exista una mejor manera de legislar en la humanidad.
yo creo que yo creo que más bien es una combinación o simbiosis de ambas, porque una aporta lo mejor de cada, yo creo que cada una aporta lo mejor de cada cosa, ¿no? Porque es obvio que tiene que existir un derecho escrito, ¿no? Tiene que existir, pero también tiene que haber de que a la norma debe entendérsela en su real alcance, que sea un alcance global, un entendimiento universal de las normas o leyes, ¿no? Por ejemplo, cuando los jueces tienen que aplicar la ley, tienen que ellos entenderla desde un punto de vista, tienen que tener una lectura sustantiva, no una lectura formalista, no solamente entender la norma o la ley a rajatabla, o sea, al pie de la letra, no, hay que saber cuál es el real alcance. Por ejemplo, hablemos en el campo de derechos humanos, por ejemplo, derechos fundamentales, saber el real alcance de estas normas o de estas leyes, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí es una simbiosis de ambas, y a lo largo de la historia ha habido casos que han ido por ejemplo, como el caso de los si mal no recuerdo, el juicio que ocurrió en la época nazi, cuando hubo el juicio de Nuremberg, creo que fue, ¿no? Entonces ahí se dio, por ejemplo, un punto de partida para la Declaración de Derechos Humanos en el año de 1948, si no me falla la memoria, ¿no? Entonces, ha habido hechos, y creo que en cada época ha habido hechos históricos que han ido aportando para que se perfeccione el derecho, y estas dos corrientes han dado su aporte y han hecho lo suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien es una combinación, vuelvo y repito, y hago hincapié, es una combinación de ambas, ¿no? Yo creo que a pesar, como vuelvo y repito, de las diferencias que tienen estas dos corrientes, comparten, yo creo que tienen, cada una ha hecho un aporte fundamental, y creo que en la humanidad, bueno, sí, yo creo que sí hay un fundamento moral, de que eso existe. Para mí, de pronto no sé si decir un fundamento moral único, no sé, pero sí un fundamento moral que puede ser originado también depende de la educación que cada ser humano haya tenido, de los hechos que hayan ocurrido, de los acontecimientos, porque yo creo que, como vuelvo y repito, el derecho es evolutivo, y según los acontecimientos que han ocurrido en la historia de la humanidad, ha hecho que el derecho se vaya nutriendo de eso y vaya perfeccionándose, y por ejemplo reconociendo, por ejemplo, los derechos humanos o derechos fundamentales que antes no se reconocían, por ejemplo, como puse el caso de los juicios de Nuremberg, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un fundamento moral en mi criterio, pero porque tiene que existir un fundamento moral de pronto. De pronto habrán personas, bueno, que se decantan más por el positivismo, otros por el justnaturalismo, pero yo al menos, yo creo que ha sido una combinación de ambas han aportado, y ambas han hecho que el derecho se vaya perfeccionando aún más, y que haya no solamente un derecho escrito en que se lo tiene que cumplir a rajatabla, sino que tiene que también haber un derecho en donde quienes tienen que impartir justicia o administrar justicia sepan aplicar la norma de una manera con un alcance global, un alcance universal, teniendo con conocimiento de causa, obviamente, porque para poder aplicar una norma tienes que ser una persona muy ilustrada, conocer los antecedentes. No se puede ser juzgador si no tienes un conocimiento amplio de las leyes, ¿no? Pero asimismo tener vuelvo y hago hincapié en en una lectura sustantiva, no al pie de la letra, sino no una lectura formalista, sino de que los operadores de justicia, específicamente los jueces, entiendan el real alcance del derecho, el real alcance en este caso hablemos de los derechos humanos, por ejemplo, el real alcance de los derechos fundamentales, lo que es por ejemplo, el derecho a la vida, podemos poner aquí como ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino con respecto a este tema, que es un tema que podría estar, creo que horas, un grupo de personas debatiendo sobre esto, y de pronto no habrá un punto de acuerdo. Puede ser que sí lo haya, pero yo creo que ese fundamento moral único, común de la humanidad, se da o se origina por los hechos o acontecimientos históricos que se suscitan en cada época.
Y eso hace de que el derecho vaya evolucionando, vaya cambiando y se vaya perfeccionando. Y las personas también tomen conciencia en base a los hechos que ocurren en cada época. Entonces el derecho evoluciona de acuerdo a su necesidad y estas corrientes han aportado de manera, yo creo, positiva para que tengamos un derecho más global, más universal, en donde se respeten, vuelvo y repito, los derechos humanos, derechos fundamentales de las personas. Bueno, eso en cuanto al tema que me tocó tratar, del positivismo y naturalismo, y sobre si hay un fundamento moral como para la humanidad. Bueno, gracias. Eso es lo que, gracias, y bueno, hasta otra oportunidad. Y eso es lo que entendí, ¿no? De manera, un criterio en base a lo que en las lecturas y en base a lo que el profesor nos ha dado en clase. Gracias.